Buen día. El día de hoy vamos a revisar el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por dolor abdominal, cambio en el hábito intestinal y distensión abdominal, siendo el síntoma cardinal el dolor abdominal. Como se puede apreciar en el mapa de distribución mundial, el síndrome de intestino irritable es un problema frecuente, particularmente en América. En México, en promedio, corresponde al 16% de los pacientes que acuden a la consulta. La prevalencia del síndrome de intestino irritable en México, cuando ha sido estudiada, es variable, dependiendo del sitio donde se lleva a cabo, de la metodología que se utiliza y de los criterios diagnósticos para establecerlo. Pero en promedio, como se mencionó, es en 16%. La fisiopatología del intestino irritable es compleja. Como se puede apreciar en esta diapositiva, hay una alteración en relación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, donde participan neurotransmisores importantes como la serotonina. Esto genera anormalidades en la motilidad, percepción visceral aumentada, incremento en la permeabilidad intestinal y alteraciones en la inmunidad intestinal y el sistema nervioso entérico. Las alteraciones psicológicas son parte frecuente también del síndrome de intestino irritable. La serotonina es un neurotransmisor muy importante en el sistema nervioso entérico y, como puede apreciarse en esta diapositiva, de hecho es mucho más común en el aparato digestivo que en el sistema nervioso central. 95% de la serotonina del cuerpo se encuentra en el intestino, en el tracto digestivo, en las neuronas y en las células enterocromafines y en las células cebadas. Diferentes estímulos pueden generar la liberación de la serotonina en el aparato digestivo: la distensión mecánica, el estímulo químico, el estímulo neural. El estímulo adrenérgico, por ejemplo, incrementa la liberación de serotonina al mismo tiempo que también los muscarínicos y la nicotina. Por contraste, el estímulo alfa-2 adrenérgico y la histamina disminuyen la liberación de serotonina. La serotonina en la sinapsis tiene efectos diferentes de acuerdo a los receptores en donde se une. Por ejemplo, la unión con el receptor 5-HT4 incrementa la contracción del intestino y, por lo tanto, incrementa la motilidad. La unión con los receptores 5-HT3 incrementa la secreción y también incrementa la percepción del dolor. De manera que en el síndrome de intestino irritable, en donde hay un predominio de diarrea, está incrementada la serotonina y disminuida en aquellos que tienen síndrome de intestino irritable con constipación. Hay una interacción importante entre nuestras células inmunitarias, las células nerviosas y los estímulos a nivel de la luz intestinal. Como pueden ver, aquí participan la comida, la microbiota intestinal y las sales biliares. También, como también se puede apreciar en este dibujo, las células enterocromafines tienen un papel importante, ya que, como mencionamos, son ricos en neurotransmisores. Como se ve en esta diapositiva, el subgrupo de sujetos que tienen intestino irritable postinfeccioso tienen un mayor número de de células enterocromafines posterior, en las primeras semanas, a una infección intestinal que progresivamente va disminuyendo conforme pasan las semanas. Cuando se han estudiado los sujetos con intestino irritable postinfeccioso o postinflamatorio, como se aprecia en la diapositiva,
la cantidad de células enterocromacines son semejantes a las pacientes que han tenido recientemente síndrome infeccioso, postinfeccioso. Después de un proceso infeccioso podemos tener estos caminos, como se señala aquí, en donde hay una pérdida, por ejemplo, de la regulación inmune en forma completa, que nos llevaría a una enfermedad inflamatoria intestinal, que es motivo de otro tema. Y en el caso de que el síndrome de intestino irritable que hoy nos ocupa, hay una mayor sensibilización y una alteración entre la relación del sistema nervioso entérico como sistema nervioso central, lo que da lugar al síndrome de intestino irritable postinflamatorio. Y cuando hay una recuperación de la estabilidad que tenemos, el sujeto tiene un intestino normal y no tiene síntomas. Uno de los hallazgos que tienen estos sujetos, como ya se mencionó, es un incremento en la contracción del intestino, mediado también por serotonina y otros neurotransmisores. Y se aprecia esto en esta diapositiva, en donde se ve un incremento posterior a la ingesta de alimentos de la actividad contráctil del sigmoides. Esto se ve magnificado en aquellos sujetos que tienen síndrome de intestino irritable, siendo el reflejo gastrocolónico un fenómeno normal. Los sujetos que tienen intestino irritable lo tienen más acentuado y más prolongado. Otra de las características de estos pacientes es la percepción mayor de gas, lo que se conoce en inglés como bloating. Cuando se ha medido el gas intraluminal en estos sujetos, la cantidad de gas que tienen es normal, igual a sujetos sanos. Sin embargo, sí se ha identificado un retraso en el tránsito del gas y un incremento en la fermentación de cierto tipo de gas, como por ejemplo el metano. Esto produce alteraciones en la pared del intestino. El gas metano es un gas farmacológicamente activo y cuando se expone el músculo liso del intestino puede producir contracción, como se aprecia en esta diapositiva, en donde a fragmentos de músculo liso, lo que se ve en la gráfica A, donde se aprecia una contracción cíclica como es normal, se les expone a metano en la gráfica B y se ve un claro incremento en la fuerza de contracción de esa fibra muscular. También, como se ha documentado en otras enfermedades, el síndrome de intestino irritable tiene un factor genético. Esto se ha documentado debido a que se ha observado una mayor frecuencia de coincidencia en gemelos monocigóticos que en gemelos disigóticos. Además, se han identificado polimorfismos genéticos de interleucinas inflamatorias y polimorfismos genéticos en el transportador de la serotonina, que por lo tanto hace que se incremente la concentración de serotonina en la sinapsis nerviosa. Una de las características de estos pacientes es una mayor sensibilidad al dolor y a la distensión. Esto se ha demostrado en estudios en donde se distiende el recto con un balón o un barostato, y como se puede apreciar en esta diapositiva, los sujetos que tienen intestino irritable en la barra amarilla perciben el dolor con una menor presión que los sujetos sanos. ¿A qué se debe esto? En estudios de resonancia magnética funcional se ha documentado, como se ve en esta otra diapositiva, que las áreas del sistema nervioso relacionadas con el dolor son activadas en los sujetos con intestino irritable con presiones menores a lo que se requiere para activarlas en sujetos sanos. Después de revisar lo complejo que es la fisiopatología del intestino irritable, vamos a iniciar con el diagnóstico. En esta línea del tiempo se aprecia que el diagnóstico de intestino irritable a lo largo de estos años ha variado. Sin embargo, todos en estos casos ha sido a través de criterios diagnósticos clínicos. El primero establecido fueron los criterios de Manning en 1978. En la actualidad, los criterios prevalentes que se usan
son los criterios de Roma 4. Los criterios de Roma 4 surgieron de las modificaciones hechas en los criterios de Roma, Roma 1, 2 y estos últimos, Roma 3, que son los que muestran en esta diapositiva. Como se aprecia, el criterio fundamental es la presencia de dolor abdominal. En este caso, en el Roma 3 tenían esta palabra que dice discomfort o malestar abdominal, que fue quitada en los criterios de Roma 4 por ser un término que no se entendía bien. Se debería de presentar al menos 3 días por mes, en el de Roma 4 al menos de un día por semana, o sea, se incrementó un poco más la frecuencia, y que se asociaran a 2 o más de los siguientes hallazgos. Mejoría con la defecación en los criterios de Roma 3 y en los criterios de Roma 4 esto se modificó a un cambio con la defecación, ya que puede ser empeoramiento en lugar de mejoría. Y que además se asociaran a cambios en la frecuencia y en la consistencia de las heces presentes por los últimos 3 meses y que se hayan iniciado en los 6 meses previos antes del diagnóstico. Estos son los criterios de Roma 4, como mencionamos, se quitó el de los 3 días, se dejó un día por semana y se quitó la palabra mejoría del término, de los criterios. En cuanto a los sujetos que tienen intestino irritable, debemos de hacer una historia clínica completa, evaluando la severidad de los síntomas y su duración, el antecedente de problemas familiares como cáncer de colon o de problemas o factores psicológicos presentes en los pacientes. También debemos de estar muy alertas a la presencia de síntomas de alarma o red flags o banderas rojas. Y entonces el diagnóstico se basa en los criterios de Roma 4 en la actualidad, pero todavía están vigentes los de Roma 3. En el tamizaje inicial de estos pacientes, después de una historia clínica, podemos llevar a cabo una biometría hemática completa y una sangre oculta en heces que nos permitirá identificar alguna situación orgánica que ameriten tratamientos y estudios posteriores. Hay otras investigaciones adicionales dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, estudios de laboratorio para evaluar la sedimentación globular, la función tiroidea en aquellos sujetos que tienen diarrea, así como coproparasitoscópicos o serología para enfermedad celíaca en los pacientes con predominio de diarrea. En aquellos sujetos que no tienen síntomas de alarma, no requieren estudios adicionales de los que acabamos de comentar y, por ejemplo, como la rectosigmoidoscopía flexible, colonoscopía, colon por enema, ninguno de estos son necesarios en aquellos sujetos que, como mencionamos, no tengan criterios o red flags o banderas rojas. En base a los síntomas, el síndrome de intestino irritable se ha dividido básicamente en 2 fenotipos grandes. En aquellos que tienen 25% más de sus evacuaciones flojas, ya sea tipo 6 o 7 de esta escala de Bristol, se considera el síndrome de intestino irritable con diarrea. Por otro lado, en aquellos sujetos que tienen más del 25% de las ocasiones ese es tipo 1 o 2 de esta escala de Bristol, entonces se considera el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. En México, el síndrome de intestino irritable con estreñimiento es predominante. Tenemos un tercer grupo, que es el síndrome de intestino irritable mixto, en donde hay alternancia de las evacuaciones sólidas con las evacuaciones líquidas. Y por otro, finalmente hay un grupo indefinido. En cuanto al tratamiento farmacológico, basado en esta división de grupo de estreñimiento o diarrea, podemos usar los fármacos que están anotados aquí y que los vamos a mencionar con detalle. En el caso del intestino irritable con constipación o estreñimiento, podemos usar laxantes que aumentan la secreción de líquidos o electrolitos
o bien laxantes osmóticos como el polietilenglicol. En aquellos sujetos que tienen intestino irritable con diarrea, el medicamento más común es la loperamida y como alternativa tenemos aquí en México la rifaximina en base a la sobrepoblación bacteriana después de un periodo de un evento infeccioso. El síndrome de intestino irritable también se puede tratar con tricíclicos y antidepresivos, inhibidores de la recaptura de la serotonina y antiespasmódicos. Cuando hay un predominio de la constipación, en este caso el síndrome de intestino irritable con estreñimiento, que ya mencionamos que es el más frecuente, una de las medidas que utilizamos es el incrementar la fibra en la dieta, usar laxantes osmóticos, laxantes estimuladores. A veces, sin embargo, estos pueden empeorar los síntomas ya que pueden producir cólicos al paciente. Y los laxantes osmóticos como la lactulosa también pueden empeorar los síntomas debido a que producen gas, distensión y flatulencia. Los laxantes osmóticos actúan atrayendo agua hacia la luz intestinal. Los más utilizados son el polietilenglicol y las sales de magnesio. El efecto básicamente es incrementar el agua en el intestino a través de una presión osmótica y esto pues disminuye y suaviza las heces fecales. Los laxantes que aumentan la secreción de líquidos y electrolitos son estos dos nuevos que tienen una introducción reciente en el país, que son la lubiprostona y el linaclotide. Vamos a mencionar sus mecanismos de acción de cada uno. El linaclotide es un medicamento que actúa en los receptores de la guanil ciclasa y genera un incremento en el interior de la célula del GMP cíclico. El efecto del incremento del GMP cíclico intracelular es estimular la secreción de líquidos y electrolitos a través del receptor de la fibrosis quística y por otro lado también disminuye el dolor a través de la disminución de los disparos de las células neuronales sensitivas, como se muestra en esta gráfica. Los estudios que avalan el uso del linaclotide fueron hechos de manera correcta, como se muestra en esta diapositiva, con un control con placebo. En este caso, lo que se evaluó fue el número de evacuaciones por semana. Como se ve en este estudio en particular, las primeras 12 semanas se dio tratamiento con 2 dosis de linaclotide y una dosis de placebo. El placebo en los puntos claros muestra que no hay ningún cambio en el número de evacuaciones en el curso de las 12 semanas, en contraste con el incremento en el número de evacuaciones obtenido con las 2 dosis de linaclotide. En este estudio en particular, a las 12 semanas, como se aprecia en la diapositiva, se hace un switch, un intercambio entre aquellos sujetos que están recibiendo placebo, les dan el medicamento y los que reciben el medicamento les dan placebo. Y claramente se ve cómo aquellos que empiezan a recibir el medicamento tienen el mismo efecto que los pacientes que habían tenido el medicamento en las semanas previas. Para evaluar la duración del efecto y descartar la disminución de su efectividad en el curso de los meses, se llevó a una extensión del tratamiento, en este caso por 26 semanas, con una dosis de 290 microgramos de linaclotide comparado con el placebo. Y claramente se ve que con el paso del tiempo no hay una pérdida sensible del efecto del medicamento, es decir, que no hay una taquifilaxia en este efecto. En cuanto al dolor, también se documenta que el efecto se mantiene después de 26 semanas, es decir,
Se incrementan las evacuaciones, como se mostró en la diapositiva previa, y además la mejoría del dolor se mantiene después de 26 semanas. Este es otro fármaco que actúa de manera semejante, incrementando la guanil-ciclasa, y también ha demostrado una mejoría en relación al placebo, igual que la linaclotide. Sin embargo, este fármaco no está todavía disponible en el país. El otro medicamento que sí tenemos en México es la lubiprostona. Este medicamento actúa a nivel de los canales del cloro tipo 2 y también otra vez al nivel de los canales a través del receptor de transmembrana de la fibrosis quística, en donde incrementa la secreción de cloro, que a su vez incrementa el sodio en la luz intestinal, y esto tiende a llevar agua a la luz intestinal y por lo tanto el aumento de volumen incrementa también la peristalsis. En este estudio con lubiprostona de 24 microgramos 2 veces al día comparado con el placebo, claramente se aprecia cómo se incrementa de manera significativa el número de evacuaciones por semana, el número de evacuaciones completas por semana, que se mantiene a lo largo de las 4 semanas en que se lleva a cabo el estudio. En general, la respuesta con lubiprostona, comparado con el placebo, tanto en el número de evacuaciones como en el dolor, hay una mejoría significativa también en este estudio doble ciego. Se han intentado otros fármacos como los análogos de la colecistocinina, como la desoxyglumida, en los pacientes con intestino irritable con constipación, con una mejoría en relación al placebo. Sin embargo, no está disponible tampoco desde el punto de vista comercial ni en México ni en Estados Unidos. En los sujetos que tienen intestino irritable con predominio de diarrea, el otro grupo, el medicamento más utilizado, como ya había mencionado, es la loperamida. Debemos de recordar que la loperamida es un agonista opiáceo y que actúa en las neuronas del intestino, disminuyendo la secreción y la motilidad intestinal. En aquellos sujetos que tienen diarrea también, uno de los medicamentos aprobados por la FDA y también aquí en México por la COFEPRIS es el uso de rifaximina, en base a lo que comentamos de la aparición de este síndrome de intestino irritable con diarrea posterior a una infección intestinal. En este estudio publicado en el New England Journal of Medicine se demuestra que hay una mejoría significativa incluso 12 semanas después de haber recibido el tratamiento con rifaximina versus el placebo. Mucho se ha hablado de los probióticos, el uso de los probióticos en el intestino irritable. Se ha estudiado sus diferentes mecanismos de acción, aquí señalados en esta diapositiva. Se menciona que pueden actuar como una barrera física, como una competencia a nivel de la luz intestinal, incrementan la secreción de péptidos antiinflamatorios, disminuyen las interleucinas inflamatorias y promueven el incremento de interleucinas antiinflamatorias. El uso de probióticos se ha comparado también con placebo, como se muestra en esta diapositiva, y en esta cepa en particular, el Bifidobacterium infantis, se demostró que mejoraba sintomáticamente a estos pacientes comparados con el placebo. Y también se documentó que mejoraba la relación de la interleucina 10 con la interleucina 12, que es una interleucina inflamatoria, con el uso de este probiótico. Sin embargo, pues no todos los probióticos, como se ve en esta otra diapositiva, son útiles. Por ejemplo, aquí se usó el lactobacilo en los puntos naranjas y vemos que el uso del lactobacilo comparado con el placebo no hay una diferencia significativa, y sí hay una diferencia significativa en el uso de Bifidobacterium infantis, como se había mencionado previamente.
Sin embargo, incluso no todas las cepas de Bifidobacterium infantis son adecuadas, y aquí comparan dos tipos de cepas de Bifidobacteria, y solamente la Bifidobacteria infantis 8 es diferente al placebo. En general, como se aprecia en esta diapositiva, que es un conjunto de estudios hechos con diferentes probióticos, podemos ver que hay estudios que demuestran mejoría sintomática, otros un efecto negativo, y por lo tanto nos podemos concluir que el uso de probióticos en general sea de utilidad para el tratamiento adecuado del colon irritable. El uso de antidepresivos en el intestino irritable tiene efectos no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino que modifica la sensibilidad visceral, y además, por sus efectos anticolinérgicos, modula también la motilidad. Y este es un resumen de los medicamentos usados en el intestino irritable de acuerdo al síntoma predominante. Mencionábamos que en el subgrupo de diarrea el más común es el uso de opiáceos, en este caso loperamida, 2 a 4 miligramos en el caso necesario. Podamos tener también un consejo dietético, disminuir la cantidad de alimentos que tengan azúcares fermentables, como son los FODMAPs, y disminuir también el gluten o suprimirlo en aquellos sujetos que son susceptibles a esto. Podemos usar colestiramina o colestipol cuando sospechamos que la diarrea se debe a un incremento en sales biliares. Podemos usar antibióticos como la rifaximina, como ya se mencionó, 550 miligramos 3 veces al día por 2 semanas. El uso de probióticos, como ya mencioné, esto pues no es algo aceptado como un tratamiento aprobado por la FDA, y en el caso de Estados Unidos cuentan ellos con el alocetrón. En el caso del subgrupo de constipación, podemos usar un incremento en la fibra en la dieta, 30 gramos por día, dividido en 2 dosis, polietilenglicol con 17 a 34 gramos por día como dosis estándar. Los estimulantes de la guanilciclasa, agonistas de la guanilciclasa como el lineaclotide. Podemos usar también, en el caso de los sujetos que tengan dolor, antiespasmódicos como la biciclomida, el boloromuro-dotolinio, la mebeverina y, aunque no está en esta gráfica, los bloqueadores del canal del calcio. Los tricíclicos y antidepresivos y los inhibidores de la recaptura de serotonina, como ya mencionamos, son útiles particularmente por su mejoría en la percepción visceral. Y finalmente, cuando estos pacientes se siguen, como se señala en esta diapositiva, muchos de ellos están en medicamento, pero muy pocos con una satisfacción completa con el tratamiento que están recibiendo. Algunos observan mejoría en la constipación, en el dolor. Sin embargo, la mayoría sigue recibiendo medicamentos y no tienen una respuesta satisfactoria, por lo que son pacientes que generalmente van de un médico a otro buscando un alivio con diferentes tratamientos establecidos. Y estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología en relación a los agentes farmacológicos utilizados. Como vemos, el inaclotide y la lubiprostona son los medicamentos que más evidencia tienen desde el punto de vista científico, y por lo tanto su recomendación es fuerte. En el caso de los laxantes es condicional, laxantes como el polietilenglicol, y condicional también la rifaximina. La loperamida es condicional, y los tricíclicos no hay tampoco una evidencia suficiente. Antiespasmódicos tampoco la evidencia es suficiente, al igual que los inhibidores de la recaptura de la serotonina. Muchas gracias.